el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada del día. Ella es Yajaira Robles, experta en finanzas y en productos bancarios. Yajaira, gracias por acompañarnos. Estoy muy feliz porque vienes con algunos tips que yo sé que van a ser de mucha utilidad, no solamente para los televidentes, sino que para mí, porque cuando hablamos de finanzas, señores, estamos hablando de dinero. Es así, muchísimas gracias, Anel. Yo feliz de acompañarte en el día de hoy. Y pues las finanzas tienen que ver con todos los ámbitos de nuestras vidas, el dinero, ¿verdad? Y básicamente al día de hoy que hay tantas personas pues que sus ingresos han sido reducidos, vamos a poder darle varios tips y formas de poder eficientizar los pocos recursos que están recibiendo hoy en día. Y ya que estamos iniciando el año, pienso que lo principal es pasar balance. ¿Cómo estamos económicamente? O sea, estamos más endeudados que lo que tenemos, que el dinero que recibimos mensualmente. Y a partir de ahí, entonces, saber cuál es nuestra prioridad. Porque muchas veces nos enfocamos solamente en los ingresos o en las deudas, pero no nos enfocamos en tener ese dinerito ahí ahorrado por si surge cualquier eventualidad, como nos pasó con el tema de la pandemia. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando nos enfocamos solamente en el pago de deudas y no tenemos ese fondo de dinero, entonces lamentablemente cuando no tenemos dinero ya para resolver cualquier imprevisto que se nos presente, entonces lamentablemente vamos a tener que endeudarnos nuevamente por esa situación. Pero ya una persona que sus ingresos hayan sido reducidos significativamente, básicamente lo que tiene que hacer es revisar todos sus gastos, revisar y llevar al mínimo esos gastos básicos, verificar todas las facturas, por ejemplo, la factura telefónica, la factura del cable, qué puedes reducir y no discriminar ciertos gastos, porque a veces decimos, no, pero de tal factura quizás yo pueda disminuir 200 pesos, 300 pesos, pero de esos 200, 300, 500 que tú vayas a reducir de las diferentes categorías de gastos que tú tengas, pues al final tú vas a reducir un monto significativo. Ok, ¿sí? Aquí viene el punto. Quiere decir que recomiendas hacer como una planilla, ¿no? Con Exactamente. Exactamente, un presupuesto. Pero antes del presupuesto, primero vamos a evaluar cómo estamos actualmente, pasar balance. O sea, ¿cuáles son mis activos? Un balance general. ¿Cuáles son mis activos? Mis activos que son todo lo que yo tengo en banco, efectivo en banco, certificados de depósito, cuánto cuesta mi casa, cuánto cuesta mi vehículo, independientemente de que yo tenga un préstamo. Entonces, todo ese monto lo vamos a sumar y en otra categoría vamos a colocar los pasivos. ¿Qué tanto yo debo? O sea, ¿cuánto yo debo de mi casa? ¿Cuánto yo debo en tarjetas de crédito? ¿Cuánto yo debo en préstamos personal? Y entonces vamos a restar de todo lo que tenemos, todo lo que debemos. Y ese es nuestro patrimonio real. Eso nos va a dar un panorama real de nuestras finanzas. Y entonces a partir de ahí vamos a identificar si debemos más de lo que tenemos. Y entonces vamos a empezar a hacer los ajustes del lugar para que nuestras finanzas puedan crecer. Y cuando me refiero a crecer, quiere decir a deber cada vez menos y a poder ahorrar e invertir. De la misma manera, también verificar nuestro flujo de efectivo, que no es más que la cantidad de dinero que entra y sale de nuestro bolsillo. ¿Qué tanto entra y qué tanto sale? Los gastos son neurálgicos, o sea, tenemos que hacer una lista de todos nuestros gastos para evaluar si en realidad necesitamos ciertas categorías de gastos, como por ejemplo suscripciones que quizás tú tengas o quizás pagues el gym y tú ni siquiera lo estás usando. ¿Qué tú puedes reducir? Analiza qué tú puedes reducir para que tus ingresos puedan ser, te quede un flujo de efectivo positivo en el mes. Ok, y cuando hablas de
por ejemplo, de tener un ahorro de emergencia, ¿cómo tú sugerirías a las personas realizarlo? Si ahora mismo estamos percibiendo menos ingresos, el mayor por ciento de las personas, ¿cómo se puede lograr eso? Digamos que poder destinar una parte de tu salario que ya ha sido reducido por la situación en la que nos encontramos Sí. para ese ahorro de emergencia. Sí, mira, ciertamente todos, cada uno de nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, tenemos algo que no usamos, quizás más de 6 meses que no usamos, una ropa o una mesita o una silla, algo que tú puedas vender para tú poder ir creando ese fondito, pero de la misma manera también no colocarnos en la postura de víctimas, sino tratar de generar mayores ingresos. ¿En qué tú eres buena? ¿Qué tú eres buena haciendo? ¿Qué te dicen tus amigos? Cónchale, pero Anel, tú deberías cobrar por eso que tú haces, que lo haces tan bien. Entonces, identifica esos dones y esos talentos que tú tienes para que puedas monetizar y puedas generar mayores ingresos. Excelente, buen punto. Yo espero que los televidentes estén tomando estos tips que están muy interesantes. Ahorita mismo me voy a poner a chequear cuáles son mis dones. Y yo espero que ustedes también lo hagan, porque es cierto, al final a todos nos toca reinventarnos y buscar la manera de obtener nuevos ingresos, ya que el año de por sí ha iniciado con muchísimas deudas para las personas, pues ya pasó diciembre, que si compraron cosas de más, que si los regalos, que el Día de Reyes, y bueno, ni hablemos de los festivos que se acercan, porque al final siempre continuamos gastando, como dicen. Es así. Y también las personas que están muy endeudadas, que quizás han caído en atrasos, les recomiendo que visiten a sus acreedores, que hablen con sus acreedores, porque por lo general la gente cuando cae en atrasos o en morosidad se aleja de su oficial de cuentas, se aleja de sus acreedores y entonces esto no le permite negociar, porque puedes acercarte a la entidad y pedir una ayuda de una baja de tasa, por ejemplo, quizás de una unificación o de una reestructuración de deudas, que se trata de unificar todas esas deudas para que tú tengas una cuota mucho más flexible. Claro que sí. Una pregunta, Yajaira. Una persona que tenga muchas deudas, por ejemplo, de tarjeta de crédito, que normalmente las tarjetas de crédito tienen su truquito para poderla utilizar, como dicen, y no salir afectados económicamente. ¿Recomendarías pagar todas las deudas de tarjeta de crédito siempre utilizando tu fondo de emergencia o mejor pagar el mínimo? ¿Qué recomendarías en el manejo de las tarjetas de crédito? Mira, hay un error muy común y es tener las tarjetas de crédito como un fondo de emergencias. Ciertamente las tarjetas de crédito no son un fondo de emergencia, son una herramienta en la cual si la utilizas inteligentemente puedes recibir beneficios. La idea no es que utilices tu tarjeta de crédito para sobreendeudarte y que al final no puedas pagarla, porque si por ejemplo tú no tienes el fondo de emergencia y te llega una emergencia médica, valga la redundancia, tú vas a tener que utilizar tu tarjeta de crédito, pero tú no tenías ese dinero proyectado, no tenías ese dinero, ese gasto, no lo tenías presupuestado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que te va volviendo una bola de nieve hasta que tú no puedes pagar. Los intereses de las tarjetas de crédito son sumamente altos, sumamente altos. Entonces, si ya tú tienes muchas deudas en tarjetas de crédito, yo te recomiendo que te acerques a las entidades bancarias, que trates de conciliar con ellos, ya sea un acuerdo de pago o una unificación de esas deudas, para que los intereses que se generen mensualmente en esa tarjeta de crédito no te coman, porque de verdad que son bastante altos. Quiere decir que al final las tarjetas de crédito es para usar lo que tienes para pagar. Exactamente, exactamente. Lo ideal es utilizar las tarjetas de crédito para los gastos fijos que ya tú tengas proyectados y que ya tú sepas que vas a recibir ese dinero para pagar tu tarjeta de crédito. Si te mantienes pagando el pago mínimo todos los meses, entonces lamentablemente los intereses van a acabar contigo. Buenísimo tips. Ahora te pregunto,
como experta en productos bancarios, y bueno, a nosotros nos vas a dar el mejor consejo. ¿Cuántas tarjetas de créditos piensa que debe de tener una persona normal, así, que tiene un empleo, una familia, tal vez su salario no es muy alto? ¿Cuántas tarjetas de crédito recomendaría que tenga una persona? No más de 2 tarjetas de crédito. Y esto por si estás en un lugar fuera del país, qué sé yo, y una tarjeta no te quiere funcionar, pues tú puedes utilizar la otra, pero no más de 2 tarjetas de crédito, porque cuando tienes más de 2 tarjetas de crédito, eso se traduce a que tienes que pagar membresía anual de todas esas tarjetas, quizás cargos adicionales, y además de esto tienes que tener un demasiado control para no utilizarla todas. Buenísimo tips. Ahora hablemos de inversiones. Ahorita mencionaste de que cuando organicemos nuestro presupuesto, de qué es lo que tenemos, los activos, los pasivos, quiero que me digas cómo uno podría multiplicar los ingresos. Hablaste por supuesto, diste una muy buena idea, que es identificar cuáles dones uno tiene para poder generar ingresos. Pero cuando hablamos de inversión, ¿cuáles inversiones recomendarías? Mira, una persona que no sepa absolutamente nada de inversión, les recomiendo que empiece primero educándose, investigando, preguntando. Hay productos bastante sencillos como cuentas de ahorro de alto rendimiento, que no es la cuenta de ahorro tradicional, sino una cuenta de ahorro que te va pagando dinero acorde al monto que tú tengas en esa cuenta. Entonces, ve dando esos pequeños pasitos. Ya luego tú puedes pensar en un certificado financiero, pero va a depender de cuál es tu horizonte de inversión, o sea, cuál es tu objetivo de inversión, porque si por ejemplo tú tienes un fondo de emergencia, no te recomiendo que lo coloques en un certificado financiero. ¿Por qué? Porque el certificado financiero, si necesitas ese dinero antes de la fecha de vencimiento, te van a cobrar una penalidad. Entonces, lo ideal es que lo coloques o en una cuenta de ahorro de alto rendimiento o en un certificado, en un fondo mutuo de inversión flexible, donde tú puedas disponer de ese dinero sin que te cobren ninguna penalidad. Buenísimo. Ya, Jaira, ahora me gustaría que dieras un tips relativo a las vacaciones. ¿Qué piensas tú de las vacaciones financiadas? ¿Es correcto financiar tus vacaciones o no? Definitivamente no. Esto está dentro de las categorías de deudas malas. Existen deudas que son buenas, que son aquellas deudas en las cuales tú tomas un préstamo, por ejemplo, para hacer un negocio, que es un vehículo y quizás tú vas a poner a trabajar ese vehículo, pero cuando tú tomas un préstamo para irte de vacaciones, eso deja mucho que decir. Número uno, significa que tú no tienes dinero, ni siquiera un fondo para irte de vacaciones. Y número dos, tú vas a pagar intereses aparte de eso, y entonces te va a salir muchísimo más costoso, más caro. Entonces ahí, en vez de tú pensar en hacerte más rico, cada día te vas haciendo más pobre. Es algo que no te va a dejar una rentabilidad. Tú vas a vivir el momento, te vas a ir de vacaciones y al final vas a venir a pagar un préstamo quizás de 2, 3 años con 3 días que te fuiste de vacaciones o una semana. ¿Para qué recomendarías, por ejemplo, la herramienta de los préstamos? Es una herramienta que funciona muy bien para las personas que quieren hacer algún tipo necesitan el dinero en el momento, quieren hacer tal vez algún tipo de inversión o tal vez para gastos personales. Quiero que me digas, ¿qué recomendarías? ¿Cuál tipo de deuda sería buena, vamos a decir, la ideal para coger un préstamo personal, para hacer cualquier cosa? Y mira, los préstamos personales básicamente van dirigidos a personas que deseen comprar algún artículo en su casa, personas o sea, no necesariamente para un negocio. Ahora bien, si tú vas a colocar un negocio, pues el préstamo ideal para ti sería una línea de crédito. ¿Por qué una línea de crédito? Porque te va a permitir tener una cuota mensual flexible, y a medida que vayas generando, que vaya entrando ese dinero, vayas
recuperando esa inversión, entonces tú vas abonando a la línea de crédito y esta entonces se va quedando disponible nueva vez para su uso. Pero las líneas de crédito son para pequeñas empresas. Y también para personas físicas que no tengan una empresa física. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana hay muchísimos comerciantes independientes que no están constituidos y las entidades bancarias también le ofrecen este tipo de productos. Buenísimo, muy interesantes cada uno de los tips que Yajaira Robles nos ha dado, pero antes de irnos, yo quiero que tú me digas así como que, ¿cuáles serían esos tips, como lo básico, en resumen, para tener éxito en las finanzas en este año? Claro que sí, aprender de tus errores. Aprende de tus errores. Si estás muy endeudado, no vale de nada que tú te eches a llorar. O sea, reconoce que realmente si esas deudas fueron malas decisiones, entonces reconoce y aprende de esos errores y edúcate financieramente. Hay talleres, hay páginas como por ejemplo mi Instagram que puedes seguir, Jaira Robles Finanzas, donde doy tips financieros diariamente y puedes aprender y educarte en este sentido. Porque la realidad es que en las escuelas no nos enseñan sobre finanzas personales, pero también hay cursos gratuitos en YouTube, hay herramientas de presupuestos, plantillas de presupuesto totalmente gratis que puedes descargar para elaborar tu presupuesto. Siempre prepara ese presupuesto mes a mes y muy importante, lleva un registro de todos tus gastos, porque recibimos ingresos quizás quincenal, semanal o mensual, pero los gastos son diarios. Entonces, si no llevamos un registro de todos nuestros gastos, no vamos a poder medir cómo vamos en nuestras finanzas personales. Y también prioriza. Tú debes saber cuál es tu prioridad. ¿Tu prioridad es pagar deuda o tu prioridad es tener ese fondo de emergencia para cubrir cualquier eventualidad para tu familia? Entonces, pienso que eso es lo más básico, lo más importante. Excelente. Yajaira, recuerda cómo la gente te puede contactar, cómo te pueden seguir, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar en YouTube como Jaira Robles, en TikTok y en Instagram como Jaira Robles Finanzas. TikTok, yo he visto muchos Sí. TikTok tuyos muy buenos, señores, síganlo por ahí. Gracias. Muchísimas gracias por estos tips y bueno, vamos a seguir en Tips TV. Y tú te quedas conmigo porque yo quiero seguir hablando de tips financieros. Claro que sí. Muy importante, señores, tomen nota.